Muy, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por su asistencia a esta segunda web conferencia del curso Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales. Esta noche vamos a explicar algunos conceptos como el hurdle rate, o tasa crítica, o tasa mínima aceptable de rendimiento, así como el modelo de Gordon-Shapiro, de crecimiento constante de dividendos y de descuento de dividendos en varias etapas. He desarrollado unas diapositivas, se las voy a compartir. Ese tiene unos ejemplos y también vamos a ver al mismo tiempo el desarrollo de la guía de actividades con otras cifras pues similares a las de la actividad, pues, para que sirva de guía. Voy entonces a compartir pantalla. Permítanme un momento y les comparto un enlace de asistencia. Estoy les compartí el enlace de asistencia. Por favor, váyanlo diligenciando y me tomo unos minuticos. Tómense ahí unos 3 minuticos más mientras finalizo aquí una tarea.
Bueno, entonces, ¿me confirman si ya ambos se registraron en la lista de asistencia? Sí, señor. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Sí, Fernando llegó. Ok, entonces vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla. Ah, llegó Sandra. ¿Me confirman por favor si todos observan allí la imagen ampliada? ¿Sí? Yo veo negro, no sé. Bueno, esperamos unos segunditos. Y en este momento, todos están observando es un manchón oscuro. Yo sí, profe. Sandra, ok. ¿Y María Fernanda y Diego? No, yo sí está normal. Sí. Ok, entonces de pronto Sandra es la conexión. ¿Ok? La velocidad de la conexión. Bueno, de todos modos se va a quedar la grabación. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar este concepto que aparece allí en la tabla, que es el de Constant Maturity Threshold, ¿sí? O CMT, que ahí quienes hayan ya descargado la actividad individual de esta tarea número 3, que tiene que ver con dos escenarios, uno que es de unos bonos, el escenario 1 y el escenario 2 que tiene que ver con acciones, ¿cierto? Entre las actividades, pues van a ver allí en la plantilla pues, de apoyo para desarrollar la actividad, que ahí aparece CMT en varios términos. Entonces quisiera explicarles de qué se trata, ¿no? Yo, por favor, leyendo esta diapositiva. ¿No? ¿Están muy cansados? Leo yo. Ok. Constan. No sé cómo leerlo en inglés. Intenta, no importa. Constant Maturity Treasury. Sí, correcto. El vencimiento constante de Constant Maturity es el valor teórico de un bono del Tesoro de los Estados Unidos que se basa en los valores recientes de dichos bonos subastados. El Tesoro de Estados Unidos obtiene el valor diariamente a través de la interpolación de la curva de rendimiento del Tesoro, que a su vez se basa en los rendimientos de oferta de cierre de los valores del Tesoro negociados activamente. Hay dos formas de evaluar la viabilidad de un proyecto. En el primer caso, una empresa decide basándose en resultado del indicador de valor presente neto y mediante la realización de un análisis de flujo de caja descontado. Los flujos efectivos se descuentan a una tasa fija que la empresa elige como tasa de retorno mínima necesaria para la inversión o proyecto, que corresponde a la tasa crítica o hurdle rate. El valor de los flujos de efectivo descontado
descontados depende de la tasa utilizada para descontarlos. Luego, el costo total del proyecto se resta de la suma de los flujos de efectivo descontados utilizando la tasa crítica para llegar al valor actual neto del proyecto. Si el VAN es el valor presente neto, ¿no? Sí, valor actual neto. Es positivo, la empresa aprobará el proyecto. A menudo las empresas utilizan su costo promedio ponderado del capital WACC como tasa crítica. Como la tasa crítica. Perfecto, muchas gracias. Entonces, sí, vemos allí entonces el Concept Maturity es el valor teórico de un bono del Tesoro de los Estados Unidos, o sea, un T-bill, ¿cierto? Que se basa en valores recientes de esos bonos que han sido subastados, ¿sí? Y diariamente se está obteniendo ese Concept Maturity, ¿sí? Entonces, de pronto, si le dan clic a unos enlaces que está ahí dentro de la plantilla, pues van a conseguir esos datos, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que con base en esos precios de los bonos se puede elaborar lo que es la curva de tasas de interés, ¿sí? Bueno, se puede utilizar. Bueno, más que todo son bonos, pero bonos que no pagan cupón, o sea, bonos cero cupón, ¿sí? Sin embargo, aquí para sacar el valor diario, ¿sí? Mediante interpolación, ¿sí? De la curva de rendimientos del tesoro, pues se puede conocer cuál es la tasa diaria de esos bonos del tesoro, pues, que han sido subastados, como una especie de promedio, ¿cierto? Bueno, ¿ustedes saben qué es la interpolación? No, señor. ¿No? La interpolación es un método que por medio de o conociendo dos puntos de una función o de una recta, ¿cierto? Se puede hallar, se puede conocer un tercer punto dentro de ese segmento de recta o dentro de ese segmento de una función, ¿sí? Entonces, para eso existe un procedimiento, ¿sí? El procedimiento de interpolación. Pero bueno, no vamos a entrar con detalle en ello, pero pues para que ustedes sepan. Bueno, yo continúo. El hurdle rate o tasa crítica o TMAR, ¿sí? Vemos allí que una tasa crítica o tasa mínima aceptable de rendimiento, que es lo que significa TMAR, o hurdle rate, es la tasa mínima de rendimiento de un proyecto o inversión requerida por un gerente o inversionista. Permite a las empresas tomar decisiones importantes sobre si seguir o no dentro de un proyecto de inversión específico. Esa tasa crítica describe la compensación adecuada por el nivel de riesgo presente. Los proyectos más riesgosos generalmente tienen tasas críticas más altas que aquellos con menos riesgo. La tasa se determina evaluando el costo del capital, los riesgos involucrados, las oportunidades actuales en la expansión comercial, las tasas de rendimiento de inversiones similares y otros factores que podrían afectar directamente una inversión. Ahora, ¿por qué es tan importante esa tasa crítica? Una tasa crítica, también conocida como rendimiento equilibrio, es muy importante en el mundo de los negocios, especialmente cuando se trata de proyectos proyectos actuales y proyectos futuros. Las empresas determinan si asumirán proyectos de capital en función del nivel de riesgo asociado con él. Si una tasa de rendimiento esperada está por encima de la tasa mínima, lo esperado está por encima de la tasa mínima, la inversión se considera sólida. Si la tasa de rendimiento cae, o sea, el rendimiento del proyecto cae por debajo de la tasa crítica, pues el inversor puede optar por no seguir adelante. Antes de aceptar e implementar un determinado proyecto de inversión, su tasa interna de retorno, o sea, lo que conocemos como la TIR, ¿sí?, debe ser igual o mayor que la tasa crítica. Cualquier inversión potencial debe poseer una tasa de retorno superior a la tasa crítica para que sea aceptable a largo plazo. Ahora, ¿cómo es el uso de esa tasa crítica o hurdle rate? A menudo se asigna una prima de riesgo a una inversión potencial para indicar la cantidad anticipada de riesgo involucrado. Cuanto mayor sea el riesgo, mayor debería ser la prima de riesgo, ya que tiene en cuenta el hecho de que si el riesgo de perder su dinero es mayor, pues también debería ser mayor el rendimiento de su inversión, ¿sí? Eso es pues la base en finanzas, ¿no? Si hay una inversión que corre o que implica un mayor riesgo,
seguramente para que un inversionista se interese en comprar ese activo financiero, pues deberá ofrecérsele a él una mayor tasa de rendimiento, ¿cierto? Pues puesto que está asumiendo mayor riesgo. Por lo general se agrega una prima de riesgo, ¿sí?, al WACC, ¿sí?, al costo promedio ponderado al capital, para llegar a una tasa crítica más adecuada. El uso de una tasa crítica para determinar el potencial de una inversión ayuda a eliminar cualquier sesgo creado por la preferencia hacia un proyecto. Al asignar un factor de riesgo apropiado, un inversionista puede usar la tasa crítica para demostrar si el proyecto tiene mérito financiero independientemente de cualquier valor intrínseco asignado. Por ejemplo, una empresa con una tasa crítica de rentabilidad del 10% para proyectos aceptables probablemente aceptaría un proyecto si tiene o si tuviera una TIR del 14%, ¿cierto? Porque el TIR, que ustedes saben, es el rendimiento generado por sí solo del proyecto, ¿sí? El rendimiento que genera el proyecto por sí solo. Si eso está por encima de esa tasa crítica, que en este caso es del 10%, ¿sí?, pues obviamente valdrá la pena invertir en ese proyecto, ¿cierto? Alternativamente, descontar los flujos de efectivo futuros de ese proyecto por la tasa crítica del 10% conduciría a un valor presente neto grande y positivo, lo que también conduciría, obviamente, a la aceptación del proyecto. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de esa tasa crítica? Pues las tasas mínimas generalmente favorecen proyectos o inversiones que tienen altas tasas de rendimiento en porcentaje, incluso si el valor en dólares es menor. Por ejemplo, el proyecto A tiene un rendimiento del 20% y un valor de ganancia en dólares, supongamos que de $10. El proyecto B tiene un rendimiento del 10% y un valor de utilidad en dólares de 20. Lo más probable es que se elija el proyecto A porque tiene una tasa de rendimiento más alta, aunque rinda menos en términos de valor total en dólares, ¿sí? Porque miren que el proyecto B corresponde a un monto de utilidad de 20. Entonces puede, digamos, como esconder la verdadera ganancia, ¿sí? Bueno. Además, elegir una prima de riesgo es una tarea difícil, ya que no es un número garantizado. Un proyecto de inversión puede tener una rentabilidad mayor o menor a la esperada. Y si se elige incorrectamente, esto puede resultar en una decisión que no sea un uso eficiente de los fondos o que resulte en oportunidades perdidas. Veamos otro ejemplo. La empresa Amy's Hammer Supply está buscando comprar una nueva pieza de maquinaria. Estima que con esta nueva maquinaria podrá incrementar sus ventas de martillos, o sea que vende martillos, resultando en un rendimiento del 11% de su inversión. El WACC, o sea, el costo promedio ponderado al capital, que es la mezcla entre deuda y capital de los socios, para la empresa es del 5%. Y el riesgo de no vender martillos adicionales es bajo, por lo que se asigna una prima de riesgo del 3%. La prima de riesgo es del 3%. La tasa crítica es entonces igual a tasa crítica igual WACC, que es del 5%, más prima de riesgo, que es del 3%, eso nos da una tasa crítica del 8%. Entonces, como la tasa crítica es del 8% y el rendimiento esperado de la inversión es superior al 11%, pues comprar la nueva maquinaria va a ser una buena inversión. Ahora veamos tasa crítica frente a tasa interna de retorno TIR. ¿Cuál es la diferencia? Cuando una empresa decide si un proyecto vale los costos o considera los costos en los que se incurrirá para llevarlo a cabo, puede evaluarlo comparando la tasa interna de retorno, o sea, la TIR, del proyecto con la mínima, ¿sí?, o contra la mínima tasa, la TEMAR, la tasa mínima aceptable de rendimiento. ¿Cómo usar la tasa crítica para evaluar una inversión? La forma más común de utilizar la tasa crítica de rentabilidad para evaluar una inversión es realizar un análisis de flujo de caja descontado, ¿sí?, que conocemos como FCD o en inglés Discounted Cash Flow, ¿sí?, DCF. El método de análisis de Discount Cash Flow utiliza el concepto del valor del dinero en el tiempo, ¿sí?, o sea, toma en consideración el costo de oportunidad, ¿sí?, del dinero, para pronosticar todos los flujos de efectivo futuros y luego descontarlos al valor actual, ¿sí?, al valor presente, para proporcionar el valor presente neto,
monto en términos monetarios, que sería obviamente el excedente, ¿sí? Que se obtiene después de descontar todos los flujos netos de efectivos, ¿sí? Traerlos a valor presente dado una tasa de descuento, ¿sí? Determinada, y restándole a ese flujo, digamos, ya descontado, el valor inicial de la, digamos, la inversión inicial, ¿sí? El primer desembolso que se hizo para incurrir en ese proyecto. ¿Sí? Entonces, ese excedente es el valor presente neto. Para hacer esto, la empresa necesita realizar algunos modelos financieros. El primer paso es modelar todos los ingresos, los gastos, los costos de capital, etcétera, en una hoja de Excel, por lo general, y desarrollar un pronóstico. El pronóstico debe incluir el flujo efectivo, o más bien el flujo de caja libre de la inversión durante su vida útil. Una vez que todos los flujos de efectivo estén en su lugar, que estén ahí registrados, pues se usa la función VAN, que es, digamos, la que acepta Excel, que nos va a calcular el valor presente neto, ¿sí? O valor actual neto, para descontar los flujos de efectivo hasta el día de hoy, ¿sí? Al momento cero, a la tasa límite o la tasa de descuento establecida. Si el valor presente neto resultante es mayor que cero, pues el proyecto excede la tasa crítica de rentabilidad, y si el VAN es negativo, pues no sería viable el proyecto, ¿cierto? Bueno. Vemos aquí un ejemplo de ese modelo de Discount Flow Cash, ¿sí? Vemos allí, esto está en inglés, ¿no? Vemos allí los supuestos, la tasa impositiva es del 25%, o tax rate, el discount rate o tasa de descuento es del 12%, el perpetual growth rate, o la tasa de crecimiento a perpetuidad, ¿sí? Lo que conocemos como G, es del 4%. La relación equity value sobre EBITDA, ¿sí? Es de 8.0. El current price o valor actual es de 17,30, y el monto de los shares outstanding o de las acciones, se llaman acciones preferenciales, es de 25.000. Lo vemos allí en ese discounted cash flow, el entry, o digamos el valor de entrada, ¿sí? La inversión inicial se hace el 30 de septiembre de 2017, o se haría, porque eso es un pronóstico, se haría el 30 de septiembre de 2017, ¿sí? Vemos entonces allí a finales, 31 de diciembre de 2017, la fracción es del año, es un 25% de lo que falta para completar el año, el valor del EBITDA, menos los impuestos, cash taxes, eso nos da el NOPAT, o también conocido como WODI, utilidad operativa después de impuestos, ¿sí? Más depreciaciones y amortizaciones, depreciations and amortization, igual en español. Con eso obtenemos entonces el EBITDA, ¿sí? Al EBITDA le quitamos el CAPEX, Capital Expenditures, ¿sí? Le quitamos los cambios en Net Working Capital, ¿sí? En capital neto de trabajo, y obtenemos el descontado, el Unlevered Free Cash Flow, ¿sí? O flujo de caja descontado, desapalancado, ¿sí? Desapalancado. Y bueno, ese sería para el año 2017. Tenemos los mismos valores de Unlevered Flow Cash Flow para los años 2018, 19, 20, 21, 22, ¿cierto? Y conseguimos con ello que, pues bueno, miren lo que dice aquí a mano derecha. Como se puede ver en el ejemplo anterior, si se utiliza una tasa crítica, ¿sí? Una tasa de descuento, un hurdle rate, ¿sí? Del 12%, la que está ahí establecida en discount rate, ¿sí? La oportunidad de inversión tiene un valor presente, o digamos ese proyecto va a generar un valor presente de 378.381. Eso significa que si el costo de realizar la inversión es inferior a 378.381, entonces su rendimiento esperado superará la tasa crítica. Si el costo es superior a 378.381, pues entonces el rendimiento esperado será menor que la tasa crítica. ¿Qué es ese 378.381? Es el enterprise value, ¿sí? El valor actual de la empresa,
o sea, estos flujos de caja ya una vez descontados. ¿Sí? Eso me da esos 370, bueno, espera un momento, 300, sí, 378.381. Si a ese enterprise value, que sería el valor actual de la empresa, se le suma el cash que tienen, o sea, el monto que tienen cash, que es de 61.889, y se le resta lo que tienen deuda, que son 16.801, lo que le da a terceros, eso nos daría un equity value o un valor en el patrimonio, ¿cierto?, de 423.464. Y si ese monto, que es el valor del patrimonio, yo le divido entre la cantidad de acciones o de shares, ¿sí?, que vemos aquí que son 25.000, entonces 423.469 entre 25.000 nos da que cada acción, ¿sí?, tiene un valor, el equity value share, ¿sí?, el valor de capital por acción sería de 17,94. ¿Okay? Bueno, entonces seguimos. ¿Qué rendimiento de ganancias de capital o capital gains yield, ¿sí?, que conocemos como CGY? Es el aumento en el precio de un valor, ¿sí?, o sea, el título valor de un activo financiero, como las acciones ordinarias. Para las tenencias de acciones ordinarias, el rendimiento de ganancias de capital o CGY es el aumento en el precio de las acciones dividido por el precio original del activo financiero. El rendimiento de las ganancias de capital es una fórmula simple para calcular, ya que los únicos componentes necesarios son el precio original del título valor, el precio actual del título valor, y dicho esto, el concepto no incluye ningún ingreso recibido producto de la inversión. ¿Cómo hay que comprender? Vamos a explicar un poco cómo es esa comprensión del rendimiento de las ganancias de capital. Pues los inversores deben evaluar el rendimiento de retorno total, ¿sí?, o sea, el rendimiento total de una inversión, y el CGY, ¿sí?, el rendimiento de las ganancias de capital de una inversión. Una evaluación de ese CGI no incluye los dividendos, ¿sí?, a diferencia de otros métodos. Sin embargo, dependiendo de la acción, los dividendos pueden incluir una parte considerable del rendimiento total en comparación con las ganancias de capital. El rendimiento total de una acción ordinaria, ¿sí?, incluye el CGY y rendimiento de dividendos. El CGY, ¿sí?, o rendimiento de ganancias de capital, es igual al rendimiento total, o podría ser igual al rendimiento total, si la inversión no genera flujo de caja. Es la cantidad de dinero que se pronostica que el precio de una acción se apreciará o depreciará, y es el cambio porcentual en el precio de mercado de un valor, un activo financiero, una acción, un bono, a lo largo del tiempo. Sin embargo, si una acción disminuye su valor, pues será una pérdida de capital. Ahora veamos el modelo de crecimiento constante de dividendos de Gordon. ¿Quién me ayuda, por favor, leyéndolo? Yo, profe. Ok, gracias. Se conoce como modelo Gordon por su autor, Myron J. Gordon, de la Universidad de Toronto, que lo publicó en 1956 junto con Elie Shapiro, por lo que también se conoce como modelo Gordon-Shapiro. Este modelo se utiliza para calcular el valor intrínseco de una acción que paga dividendos y cuyos dividendos crecen a una tasa constante, puesto que la empresa es madura y donde el crecimiento de las utilidades de la empresa será también constante. Se calcula como el dividendo anual esperado de una acción en un año dividido por la diferencia entre la tasa de rendimiento deseada por el inversor R y la tasa de crecimiento de dividendos esperada de la acción G. Se basa en la teoría de que el precio de una acción debe ser igual al precio de los dividendos que va a entregar la empresa, descontados a su valor actual neto o valor presente neto. Para poder hallar el BPN del precio de una acción se requiere conocer dividendos futuros esperados, tasa de rendimiento del inversor R
y tasa de descuento de los dividendos G. Su forma de cálculo es P igual T1 dividido R menos G, que es igual a TO por T sub 0 por 1 más G sobre R menos G. Correcto, muchas gracias. Entonces ven allí es igual, ¿no? El D1 significa el dividendo último, digamos el actual, el más reciente, ¿sí? Que lo más reciente que se tenga de pago de dividendos dividido entre R menos C. ¿Qué es R? Pues es la tasa de rendimiento del inversor, ¿sí? Lo que él piensa obtener de rendimiento, menos esa tasa de descuento constante, ¿sí? Que va a tener la empresa, ¿sí? Que se supone que va a tener la empresa en forma permanente, ¿sí? En forma constante y permanente hasta los siglos de los siglos, ¿cierto? Que es G. Y de acuerdo a los límites, no sé si se acuerdan el tema de los límites, resulta que a perpetuidad yo puedo, ¿sí? Hacer digamos, la aproximación, ¿sí? Porque eso tiende a infinito, hacer la aproximación de tomar el valor del dividendo inicial y multiplicarlo por 1 más G, o lo que es lo mismo, tomar el valor del último dividendo, o sea, el D sub 1, y yo al dividir ese D sub 1 entre la diferencia de dos variables, que en este caso es R menos G, ¿cierto? Al yo hacer esa división, pues voy a obtener el valor actual, ¿sí? O el precio actual de esa acción. ¿Okay? Por eso se llama, por eso ahí muestra un P sub 0, ¿sí? P sub 0 que será el precio inicial de una acción. ¿Sí está claro? Sí, señor. Okay. Bueno, ejemplo. Se espera que los dividendos de una acción crezcan al 6% por año y el último dividendo pagado fue de 10.000 por acción. La tasa esperada de rendimiento esperada, ¿sí? Es del 20%. Se pide calcular el valor presente de la acción. Entonces vamos a identificar cuáles son los datos que nos dan. Nos dicen R, o sea, R es la tasa esperada de rendimiento esperado, ¿sí? O más bien la tasa de rendimiento esperada, ¿sí? ¿De quién? Del inversionista, que es del 20%, ¿sí? G es ese rendimiento constante y perpetuo que se supone que va a tener la empresa, ¿sí? Que es del 6%. Y el D1 es el valor pues, del último dividendo que dio a la empresa, ¿sí? El D sub 1, que en este caso es de 10.000 pesos por acción. Solución. Entonces aplicamos la fórmula que teníamos anteriormente, ¿sí? Que sería entonces el D sub 1, ¿sí? Perdón, el D sub 0, qué pena, D sub 0. Entonces ahí cometí un error. Es este D sub 0. Entonces volvemos. Sería entonces D sub 0, que es 10.000, ¿sí? Multiplicado por 1 más G, ¿sí? 1 pues es un 1, G es el crecimiento, el growth de los dividendos en forma constante y perpetua, que es del 6%, y esto dividido entre la diferencia de R, que es el rendimiento esperado por el inversionista, ¿sí? O lo que esté dando el mercado, también lo podemos tomar, que es del 20%, menos el G, que es el growth del rendimiento constante y perpetuo de los dividendos de una acción, que es del 6%, y al aplicar entonces algebraicamente esas operaciones nos da 75.714,28, que lo vemos allí. Entonces, observando la fórmula, podemos deducir que a medida que la diferencia, ojo, esta diferencia entre R y G aumenta, digamos, en este caso es del 14%, pero si fuera, por ejemplo, el G fuera tan solo el 3%,
ya entonces el denominador no sería 14%, sino 17%, ¿sí? Y por tanto el valor de la acción disminuiría, ¿sí? Entre mayor es el denominador, como ustedes saben, esto es simplemente álgebra, entre mayor sea el denominador, pues obviamente el resultado va a ser más pequeño, ¿sí? O sea que el precio de la acción va a disminuir más. Y al contrario lo mismo, si la diferencia entre R y G es cada vez más pequeña, ¿sí? Poniendo que este G ya no fuera el 6%, sino el 10%, entonces significaría que el resultado o el precio actual de la acción pues sería más elevado, ¿cierto? Además, el valor final es muy sensible a estos datos, ¿sí? Ya que pequeños cambios en esa diferencia pueden provocar grandes variaciones en el resultado. Para ver qué parte del valor final se explica por el crecimiento de los dividendos, o sea, el G, algunos analistas calculan también la fórmula, suponiendo que el crecimiento es cero. ¿Qué pasa si G es cero? Pues solamente estaría dividiendo el valor del dividendo, ¿sí? El dividendo, digamos, de 1, más actual, entre la tasa de descuento, ¿sí? La tasa de descuento que en este caso es, o sea, el rendimiento mínimo esperado por el inversionista, que sería ese 20%. Así sabrán la diferencia aportada por ese crecimiento. Si el precio de la acción en el mercado es menor al resultado obtenido por el modelo de dividendos descontados, ¿sí? Que es el que acabo de mostrar, ¿sí? La acción está infravalorada, ¿sí? Está por debajo de lo que debería estar. Y por tanto es recomendable comprar esa acción. Si por el contrario el precio de mercado, ¿sí? es superior al aportado por este modelo Gordon-Shapiro, ¿sí? Es superior, pues se entiende que el precio de la acción es demasiado alto, o sea que está no infravalorado, sino sobrevalorado. El precio de la acción actualmente está sobrevalorado. Dado que es prácticamente imposible saber cuál va a ser el valor de los dividendos durante cada uno de los años futuros, pues el modelo de Gordon asume que el valor de cada año es igual al anterior más un pequeño aumento, que es aumento del G. Este pequeño aumento lo considera constante como si fuera la media, o el promedio, de todos esos crecimientos futuros, por cuestión de facilidad. Aquí voy a cambiar con el título que pongo. Seguimos el mismo tema. Entonces, para estimar el factor de crecimiento se puede escoger el crecimiento histórico de la firma, o sea, de la empresa, la mediana del crecimiento de la industria, o una estimación de crecimiento, o incluso el PIB del país, ¿sí? Se puede utilizar entonces como factor de crecimiento. Este modelo no funciona para todas las compañías, como evidentemente para las empresas que no reparten dividendo o para las que se espera un crecimiento negativo por encima del retorno requerido, ¿sí? Relativo. Suele funcionar muy bien, sin embargo, para empresas maduras y estables que tienen un comportamiento no cíclico. ¿Okay? Porque obviamente existen otros modelos también para calcular, pero pues este es como de los más sencillos y aplica para empresas maduras y estables. ¿Cuáles son esos supuestos? Porque todos los modelos tienen unos supuestos, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos de este modelo Gordon-Shapiro? Primero, que el crecimiento de los dividendos es constante y la tasa de descuento utilizada no va a cambiar nunca en el futuro. Ese es el supuesto. No digo que sea la realidad, porque eso obviamente no es cierto. Segundo, los dividendos son la medida apropiada de la riqueza de los accionistas. Nada más creíble si puede ser. Y tercero, la tasa de descuento debe ser mayor que el crecimiento. Obviamente, porque ¿qué pasaría si la tasa de descuento, o sea la R, fuera igual al G, al crecimiento, ¿cierto? Nos daría 0 en el denominador. ¿Qué pasa cuando un número se divide entre 0? No es válido, ¿no? No funcionaría, no daría un resultado pues aceptable o razonable o entendible. Y esos son algunos de los inconvenientes pues, de este modelo Gordon-Shapiro. Ahora veamos dentro del modelo de Gordon-Shapiro, ¿sí?
o digamos, es una extensión del modelo Gordon-Shapiro, el modelo de descuento de dividendos en varias etapas, ¿sí? Esto también lo vemos aquí en la actividad. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor, esta diapositiva? Yo. Gracias. Modelo de descuento de dividendos en varias etapas. El modelo de descuento de dividendos en varias etapas es un modelo de valoración de acciones que se basa en el modelo de crecimiento de Gordon mediante la aplicación de tasas de crecimiento variables al cálculo, bajo el modelo de etapas múltiples. Las tasas de crecimiento cambiantes se aplican a diferentes periodos de tiempo. Existen varias versiones del modelo de etapas múltiples, incluidos los modelos de 2 etapas, H y 3 etapas. El modelo de crecimiento Gordon obtiene el valor presente de una serie infinita de dividendos futuros. Se supone que estos dividendos crecen a una tasa constante a perpetuidad. Dada la simplicidad del modelo, generalmente solo se usa para empresas con tasas de crecimiento estables como las empresas de primera línea. Estas empresas están bien establecidas y pagan constantemente dividendos a sus accionistas a un ritmo regular, dado los flujos de efectivo constantes. El modelo de descuento de dividendos es un modelo de valoración de acciones que se basa en el modelo de... En varias etapas, ¿no? Eso es lo que significa MDDBE. Okay. Es un modelo de valoración de acciones que se basa en el modelo de crecimiento de Gordon aplicado a una multitud de tasas de crecimiento al cálculo. Brinda una practicidad a los usuarios cuando valoran las empresas que pagan más dividendos dentro del ciclo económico. Este modelo puede utilizarse dentro de la fluctuación del ciclo económico y cubre actividades financieras constantes y fuera de lo común. Tiene una tasa de crecimiento inicial inestable y es flexible, ya que puede ser negativo o positivo. El modelo de descuento de dividendos de múltiples etapas permite una mayor complejidad y practicidad al valorar la mayoría de las empresas que pagan dividendos que fluctúan con los ciclos económicos, así como las dificultades o éxitos financieros constantes e inesperados. Ok, excelente, muchas gracias. Entonces vemos allí, ¿cierto? Ese modelo de descuento de dividendos en varias etapas es una extensión del modelo de Gordon, pero simplemente, ¿sí? Él al comienzo tiene considera unas tasas de crecimiento de los dividendos y luego llega a un punto, ¿sí? En el que desde ese punto hasta el infinito, o sea, hasta que supuestamente, hasta que se acabe la empresa, ¿cierto? Pues entonces ahí sí aplicaría la parte de la perpetuidad, ¿sí? Ahí sí sería ese crecimiento constante hasta la perpetuidad o ese variable G que se consideraría, ¿sí? Para el cálculo del valor actual de la acción. Bueno, sigo yo. El modelo de descuento de dividendos en varias etapas tiene una tasa de crecimiento inicial inestable, ya hemos dicho, y puede ser positiva o negativa. Esta fase inicial dura un tiempo específico, ¿sí? No sé, 2, 3, 4 años. Y enseguida, y es seguida por un crecimiento estable que dura para siempre, lo que acabo de mencionar. Incluso este modelo tiene sus limitaciones, ¿sí? Porque supone que la tasa de crecimiento de la fase inicial se estabilizará de la noche a la mañana. Eso en la vida real no ocurre así. Por esta razón, el modelo H, ¿sí? Digamos, dentro de estos modelos de descuento de dividendos en varias etapas, tiene una tasa de crecimiento inicial que ya es alta o que es alta, seguida de una disminución, ¿sí? En la tasa de crecimiento estable, ¿sí? Esa tasa constante, durante un periodo más gradual. El modelo asume que el índice de pago de dividendos de una empresa y el costo de capital permanecen constantes. Y finalmente, el modelo de 3 etapas, ¿sí? Tiene una fase inicial de alto crecimiento estable que dura un periodo específico. En la segunda fase, el crecimiento declina linealmente hasta que alcance una tasa de crecimiento final y estable. Este modelo mejora los dos modelos anteriores, o sea, el de 2 etapas y el H, y se puede aplicar a casi todas las empresas. Este modelo de descuento de dividendos en varias etapas
es utilizado a menudo para valorar acciones de empresas blue chips. ¿Cuáles son los blue chips? ¿Se acuerdan cuáles son los blue chips? Son las fichas de póker más valiosas. Exacto. Y en el ámbito de las acciones, Las que más dinero tienen, podría decirse. Las que más acciones tienen en el mercado. bueno, en parte, sí. Sí, bueno, no, más que eso, las blue chips, ¿sabe cuáles son? Son como General Electric, ¿sí? Son empresas que salieron hace años, en la década, no estoy seguro, de los 60 y todavía están generando buenos beneficios. Son lo más, me he dicho, las blue chips son las empresas más estables que hay, que siguen funcionando y que muy seguramente van a continuar en el mercado y obviamente con digamos, altos crecimientos, con una muy buena bursatilidad, repartiendo dividendos, ¿sí? Mejor dicho, son las blue chips, ¿sí? Las fichas clave. Bueno, ahora damos un ejemplo. Flamingo Communications, vamos a denominarlo FC, es una startup, una empresa startup de tecnología de la información, de TI, de rápido crecimiento que se especializa en marketing en redes sociales. Supongamos que usted es analista financiero, ¿sí? La empresa AH Ventures, ¿sí? Un conglomerado diversificado que tiene una participación del 10% en la empresa Flamingo Communications. Su economista interno proyecta que se espera, o más bien proyecta, que los dividendos de flujo de caja, crezcan, ¿cuánto? Crezcan en 5 años. Crezcan, primer año 25%, 20% el segundo año, 15% el tercer año, 10% el cuarto año y 5%, ¿sí? Durante los próximos 5 años. O sea que ahí vemos para 3, 4, para 10 años, ¿cierto? Crecimientos para 10 años. ¿Quién tiene el micrófono abierto para que por favor lo cierre? Que no puedo continuar así. Ok, gracias. A partir del sexto año se espera una tasa de crecimiento estable del 5%. Si el precio actual de las acciones de Flamingo Communications es de 41, ¿sí? 41 dólares, pues su dividendo por acción más reciente, y además su dividendo por acción más reciente fue de 1,5 dólares por acción y su costo de capital, ¿sí? Es del 10%, se pregunta uno, ¿qué le recomendaría a su, ¿qué significa CFO? Chief Financial Officer, ¿no? A su gerente financiero. A su gerente financiero con respecto a qué hacer con la inversión. Entonces aquí viene la solución, ¿sí? En el primer paso, o digamos el primer paso, se debe proyectar la expectativa de dividendos para cada año en la fase de alto crecimiento, ¿sí? Vemos allí en esa tabla, en esta primera tabla que está acá, ¿sí? Observamos que a partir o sea, en el año número 1, como se ha dicho anteriormente, el growth rate, o sea, la G, la tasa de crecimiento de los dividendos, va a ser del 25%. Eso va a generar unos dividendos por acción de 1,88. Esto es una fase de alto crecimiento, high growth, ¿cierto? Y pues la fórmula a aplicar sería 1,5 por 1 más 25%, ¿cierto? Recuerden que 1,5 es el precio de la acción, ¿no? Perdón, el precio del dividendo, multiplicado por 1,25. Entonces eso nos daría, ¿sí? Para el primer año, el precio de la acción en el primer año. Luego entonces para el segundo año el crecimiento, esto es anual, ¿no? La tasa de crecimiento anual, o sea la G, es del 20%. El dividendo por acción va a ser del 2,25% porque ya lo obtuvimos anteriormente, ¿sí? 1,88, perdón. El dividendo por acción, sube a 2,25 aplicando la fórmula, ¿sí? Y eso también es una fase de alto crecimiento. Luego sucede lo mismo para el año 3, para el año 4, para el año 5. Y en el año número 6, ¿sí? Aquí, ¿qué ocurre? Miren lo siguiente. Aquí la tasa de crecimiento se supone que va a ser de allí en adelante constante, ¿sí? Del 5%, ¿sí? En ese momento el dividendo por acción es de 3,14, ¿sí? Y
se encuentra ya o se va a encontrar de allí en adelante en un stable growth, o sea, en un crecimiento estable. ¿Sí? ¿Cómo se obtuvo ese 3,14? Mire, ese 3,14 se obtuvo de multiplicar 2,99 por 1 más el 5%. ¿Sí? El 3,14. Ahora bien, ¿sí? Todavía no hemos empezado con la siguiente fase. Entonces, los primeros 5 años hacen la fase de alto crecimiento, ¿sí? Esto de acá, hasta acá de alto crecimiento. El dividendo por acción esperado para cada uno de los primeros 5 años debe contarse hasta t igual a 0, individualmente de la siguiente manera. Miren, para el año 1, ese 25%, eso con ese dato, el dividendo por acción es de 1,88, como ya lo hemos mostrado acá, ¿sí? Y el present value, ese PV significa valor presente, en el momento T0 es de 1,70, ¿sí? Es decir, ahorita lo que vamos a hacer es que esos dividendos por acción los voy a descontar, ¿sí? Dependiendo obviamente del año o periodo en que se encuentren. Como este se encuentra en el año 1, pues los descuento solamente un periodo, ¿sí? Es decir que ese 1,88 lo divido entre 1 más 10% elevado a la 1, pero pues elevado a la 1 no sobra, y eso me haría 1,70. Lo mismo he hecho entonces con el dividendo en el año 2, en el año 3 y en el año 4. ¿Sí? O sea que estos valores, digamos que ya están descontados, están en el momento 0. El año 6 en adelante es la fase de crecimiento estable. Usando la fórmula del modelo de crecimiento de Gordon, puede llegar al valor actual de los dividendos perpetuos a partir, ¿sí?, del 6º año en adelante. Por eso del anterior mostraba hasta el 6º año, porque es a partir del 6º año en adelante, ¿sí?, que comienza esa fase de crecimiento estable. ¿Sí? Este valor se llama valor terminal. Entonces, el valor terminal, estoy acá, el valor terminal va a ser igual al present value o valor presente de los dividendos perpetuos, ¿sí?, 6 años en adelante. ¿Y cómo hago ese cálculo? Pues ya yo tenía ese 3,14, ¿sí?, que me había rajado acá en el 6º año antes de empezar el crecimiento estable. 3,14 y lo divido por ¿qué? R menos G, ¿sí? Ya dijimos que el R es de 10%, el G es del 5% a partir del 6º año, ¿sí? Entonces, como quien dice 3,14 dividido entre 5%, me da 62,8. ¿Sí? Entonces, dado que el present value, valor presente calculado anteriormente, se encuentra al final del 5º año, es decir, al comienzo de la fase de crecimiento estable, debe descontarse 5 años atrás de la siguiente manera. Entonces, ¿qué es present value en el t o instante de tiempo 0? ¿Qué vamos a hacer? Pues como está ubicado en el 5º año, porque de ahí, digamos, del 6º año en adelante se supuso que iba a tener un crecimiento constante y perpetuo, ¿cierto? Que fue lo que hicimos aquí con esta división entre 10%. Se fue la voz. ¿Cómo, perdón? ¿Los demás me escucharon o no? ¿Escuchan? Sí, señor. Ok, bueno, entonces continúo. Voy a repetir lo último para, alguien que dijo que no estaba escuchando. Entonces, el valor presente en el instante de tiempo 0 va a ser igual a ese 62,8 que está ubicado en el año 5, miren, está ubicado en el año, al final del año 5, comienzo del 6º, ¿sí? Dividido entre 1 más el 10%, que dijimos que el 10% es la R, la tasa de rendimiento exigida por el inversionista, ¿sí? O tasa de descuento, ¿sí? 10%, elevado a la 5, o sea, lo vamos a traer a valor presente 5 años. ¿Sí? Eso me da un resultado de 39, ¿sí? Ese 39 sería, ¿qué? El valor intrínseco de la acción, o sea, el valor presente de los dividendos en fase de alto crecimiento más el valor presente del valor terminal. O sea, que si a ese valor presente, no, permítanme un momento, esto está aquí un poco enredado.
Bueno, entonces repito. Tenemos que el valor presente en el momento 0 es 39. El valor intrínseco de la acción va a ser igual al present value, valor presente de los dividendos en fase de alto crecimiento más el valor presente del valor terminal. Ya hemos calculado que el valor terminal aquí, ¿sí? El valor terminal era de 39, ¿sí? Que son estos 39, pero nos falta sumarle el present value, valor presente de los dividendos en fase de alto crecimiento, que es este 9,31. ¿Sí? Ese 9,31, ¿de dónde se obtuvo? Pues de sumar esto. 1,70 más 1,86 más 1,94 más 1,94. ¿Sí? Esperen, ya hago el cálculo para verificar, pero tengo entendido que así es. 1,7 más 1,86 más 1,94 por 2. Eso me da... No, esperen, me da diferente. Más 2,25 más. Corrijo. Ojo con lo siguiente. El valor el valor de 9,57 es sumando, ¿sí? Sumando los valores para, digamos, mejor dicho, estos valores, estos dividendos por acción, ¿sí? Este 1,88 más 2,25 más 2,59 más 2,85, esta sumatoria de los dividendos por acción es lo que da el 9,57. Bueno, yo le puse ahí 9,31, pero es 9,57. Más el 39 me daría entonces 48,57. Permítanme un momento, lo corregí. Entonces, dado que el precio actual de las acciones es de 41, ¿sí? Y el valor intrínseco de el valor intrínseco, o sea, ese cálculo que yo acabo de hacer, es de esa misma acción, ¿no? Es de 48,57, entonces significaría, o eso representa que AH Venture debería seguir invirtiendo en la empresa porque tiene un potencial ascendente de crecimiento y de ganancia, ¿sí? O sea que al hacer este cálculo, ¿sí? Con este modelo de descuento de dividendos en varias etapas, me está dando que el valor intrínseco está por encima del valor de mercado, ¿sí? O precio actual de las acciones, que en este caso es de 41, por tanto, como habíamos dicho anteriormente en el modelo de Gordon, está la acción, digamos, este 41 está infravalorado, ¿sí? Porque seguramente más adelante pues va a subir de precio, ¿sí? Porque eso es lo que nos está arrojando el precio actual de la acción o valor intrínseco de la acción, que en este caso es 48,57. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Bueno, eso sería todo. Entonces damos ahora la plantilla. Vamos entonces ahora la plantilla. Voy a compartir pantalla.
Entonces, miren, ustedes tienen esta plantilla, ¿sí? Para descargar. Esta es la información sobre el planteamiento del programa de estudio, que es el caso de Power Energy S.A., ¿sí? Me imagino que ustedes ya leyeron esto, ¿cierto? ¿O me equivoco? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces ya saben, ¿no? El escenario 1 tiene que ver con bonos rescatables y el escenario 2 tiene que ver con acciones ordinarias. Bueno, entonces miren lo siguiente. ¿Qué dice el punto número 1? La pregunta número 1. Dice, usted como asesor financiero estará interesado en calcular el rendimiento y valor actual de ambos instrumentos de financiamiento, por lo cual es importante señalar las siguientes condiciones. Los accionistas reciben un rendimiento mínimo esperado del 6% sobre las acciones de Power Energy. El rendimiento esperado es del 6%. En este ejemplo yo he cambiado ese 6% por 7%, ¿sí? Pero ustedes sí obviamente lo van a hacer con 6%. Y un 5% cuando se alcance la estabilidad, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de lo que acabamos de ver, del modelo de crecimiento en diferentes etapas, ¿sí? En diferentes fases, ¿sí? Vemos allí entonces cómo va creciendo, ¿sí? En el año 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? De acuerdo a esa tasa de 9, ¿sí? En este caso es el Hurdle Rate Projection, ¿sí? Que es el 7%, ¿sí? Y luego, no, perdón, este es el ya descontado, qué pena, este es el valor, el dividendo, ¿sí? A partir de digamos, el dividendo del año número 2 corresponde al dividendo del año número 1, ¿sí? Por 1 más el D12, que es el growth, ¿sí? Del continuous value, ¿sí? O ese valor que va a permanecer, ese G, mejor dicho, ese crecimiento constante a perpetuidad es del 3%. Entonces vemos allí cómo bueno, esta plantilla la hizo el profe Joan, pero muchas veces, digamos, al menos durante la etapa de crecimiento, esta tasa suele ser un poco mayor, ¿sí? Suele ser un poco mayor, sin embargo, supuso que es del 2%. Y ya después, en la fase en que empieza a perpetuidad, ¿sí? Entonces ahí sí esa tasa de crecimiento se reduce un poco. Es real, pero pues bueno, esta plantilla ya tiene unos bloqueos para hacerles cambios y por eso pues no le puede hacer un cambio. ¿Cómo sucede? Entonces, continúo. Cada acción pagará anualmente 1,38 euros por concepto de dividendos, ¿sí? A continuación se señalan las preguntas a responder. Entonces, ¿cuál será el valor teórico de las acciones de Power Energy S.A. al momento de realizar la emisión de acciones? Nota, previamente deberá calcular los dividendos esperados para los próximos 5 años. Entonces nosotros tenemos que colocar, ustedes tienen que colocar los valores dentro de las celdas de color amarillo, ¿sí? Ustedes tienen que colocar obviamente en lugar de 3.600.000, ustedes tienen que colocar 3.500.000, ¿no? Porque pues es lo que dice el ejercicio. El Hurdle Rate Projection, que ya dijimos que era el Hurdle Rate, o sea, la tasa crítica, ¿sí? La tasa mínima aceptable de rendimiento. Yo, pues, para que no quede igual que el ejercicio, tomé 7%. Ustedes utilizan la que está acá. Esta es la de proyección. Y la Hurdle Rate o tasa mínima aceptable de rendimiento continuos, se ve, es Continuous Value, ¿sí? Es del 5%, como lo dice acá. Dice, y un 5% cuando se alcance la estabilidad, ¿sí? Entonces, pues hay una diferencia, ¿no? Y una pequeña disminución. El Growth Dividend, o sea, el G, ¿sí? El Growth Dividend es del 10%. Dice, bueno, ahí en cada una de estas celdas amarillas hay una anotación para que ustedes lo tengan en cuenta sobre qué tasa es la que tienen que incluir allí. Y el growth, ¿sí? o crecimiento continuo a perpetuidad, ¿sí? Es del 3%. Y el valor del dividendo, vamos a suponer, ¿sí? O puse yo que es de 2,2. Puse yo que es de 2,2.
Bueno, automáticamente él hace el cálculo de cuál va a ser el dividendo para el año 2, el año 3, el año 4, el año 5 y de ahí en adelante. Este PB significa el present value del dividendo, o sea que está descontado, este valor del dividendo está descontado un periodo para estar ubicado aquí en el momento inicial o cero. ¿Sí? Bueno, aquí el profe lo puso acá, listo. Y cada uno de estos está descontado como vemos aquí en la forma. Bueno. El total, ¿sí?, del present value de la proyección es 9,54, ¿sí? ¿Y eso de dónde se obtuvo? Ah, pues simplemente de sumar estos valores presentes de los dividendos, o sea, el 2,04 más 1,98 más 1,91 más 1,83 más 1,77 me da ese 9,54, que es el valor presente de esos dividendos proyectados, ¿cierto? Luego, él me calcula automáticamente el present value o valor presente ¿de qué? Del continuous value, ¿sí? ¿Y eso cómo se obtuvo? Ah, pues sencillo. Fue a partir de este 127,52, ¿sí? Lo descuento, ¿cuánto? 5 periodos, ¿sí? O sea que lo traigo valor presente y eso me daría 90,92. Ah, pero ustedes me dicen, bueno, ¿pero qué es 127,52? Es el valor de qué? Es el valor, como dijimos que de ahí en adelante continuaba a perpetuidad, ¿sí? Entonces el valor de ese último dividendo, ¿sí?, aplicando la fórmula de Gordon-Shapiro, ¿sí?, crecimiento constante y perpetuo de los dividendos, ¿sí? Entonces dividimos el D10, que es esta hurdle rate, que es el 5%, menos el D12, ¿sí?, que es el growth o crecimiento en la época de perpetuidad, que es continuo y que es más bajito, ¿sí?, el crecimiento, ¿sí? Vemos allí entonces que hay una diferencia de 2%. Entonces, si 2,55 lo divido entre 2%, ¿sí?, me va a dar ese 127,52, ¿sí? Pero eso estaría ubicado en el año quinto. Si yo ese valor lo descuento, ¿sí?, lo llevo al momento cero, pues me da su equivalente a 90,92. Bueno, luego, ¿qué tengo que calcular? El stock value, o sea, el valor de la acción. Ah, ¿y cómo lo obtengo? Pues simplemente sumando este valor actual, o el precio actual de la acción, ¿sí?, que es 90,92 más lo de los dividendos, que es 9,54, ¿sí?, o sea, esa proyección de los dividendos, y al sumar esa proyección de los dividendos con el precio de la acción, pues eso me va a dar un total de la acción, ¿sí?, un stock value de 100,46 por cada acción. Luego me piden calcular el equity value, ¿sí? Dice allí, multiplique el valor, de cada acción por el número de acciones, ¿sí? Entonces, pues, el valor de cada acción ya sabemos que es 100,46 y eso multiplico por 3.600.000, eso me va a dar entonces, en este caso, 361.656.186. Luego me dicen, ¿cuál es el book value? Ah, pues el ejercicio ya me había dicho por acá que eran 60 millones de euros. ¿Sí? Eso lo dicen aquí, 60 millones de euros. ¿Sí? Entonces digo ahí, coloco allí que el book value son esos 60 millones de euros. Y el market value added, ¿sí?, o sea, la diferencia entre lo que estima el mercado que la acción va a valer, obviamente haciendo estas proyecciones y descontándolo, que serían 361 millones, menos lo que actualmente tengo de patrimonio, o digamos el book value, el valor en libros, ¿sí?, más bien el valor en libros de esas acciones, ¿sí?, con lo que se emitió inicialmente, que son 60 millones, esa diferencia son de 301.656.186, que ese sería el valor agregado de mercado, ¿sí?, o market value added. Luego nos pregunta en el punto número B, ¿cuál será el rendimiento sobre el dividendo al momento de realizar la emisión de acciones, así como las ganancias de capital esperadas y el rendimiento esperado al momento de realizar la emisión de acciones, suponiendo que el precio de mercado coincide con el precio teórico? Entonces, este es más sencillo, simplemente tengo que colocar en esta
celda de color amarillo, cuál es el dividendo por acción. Y ya dijimos que el dividendo por acción es de 2,2, en el caso de ustedes 1,38. Y ya ingresando ese valor, pues se me calcula el market price per share, ¿sí? O más bien me copia o me extrae esa información de lo que yo había calculado anteriormente, que era en este caso 100,46. El dividend yield, ese sí lo calcula, digamos la plantilla, que es o viene simplemente de dividir el 2,20, que es el dividendo por acción, entre el precio de la acción, ¿sí? Que sería un dividend yield viene siendo pues digamos el porcentaje o más bien la participación de ese 2,20 respecto del precio de la acción, que es de 100,46, que en este caso es de un 2,19%, que se traduce también como el rendimiento del dividendo, ¿sí? Porque por cada 100,46 que yo invierto en una acción, voy a obtener 2,20 de dividendos, ¿cierto? O sea que el rendimiento por dividendo es de 2,19%. Y que el capital gains, ¿sí? O sea, las ganancias de capital, que ya lo vimos anteriormente que corresponde, ¿sí? Pues va a ser este mismo que market value added o valor agregado de mercado, ¿sí? Y en porcentaje o el rendimiento de ese capital gains, pues o cómo lo obtengo, perdón. Pues a partir de ese capital gains, de esos 301.656.186, a eso le resto el valor en libros, ¿sí? De esas acciones, que son los 60 millones, eso me va a dar algo así como 240 millones algo, ¿sí? Y lo divido entre esos mismos 60 millones, por tanto va a ser bastante elevado ese rendimiento del capital gains, que es de un 402,76%, algo pues muy bueno, ¿no? Y por último tenemos el punto C, ¿cuál sería la TIR del bono si usted lo comprara a la par, faltando 15 años exactos para su vencimiento? Actualmente se está vendiendo el bono, ¿sí? En $1.150, ¿sí? ¿Y cuál sería su precio esperado si 2 meses después de comprarlo la tasa de interés de mercado aumentara 50 puntos básicos? ¿Sí? Él ya en esta plantilla nos está considerando todo. Justifique su respuesta dejando evidencia de los pasos de cálculo seguidos para cada instrumento. Entonces, ya sabemos está dado, qué pena, que el exchange rate, o sea, la tasa de cambio de euros respecto de dólar es de 1,15, ¿sí? O sea que yo tengo que dar 1,15 dólares por cada dólar. 1,15 dólares por cada euro, ¿sí? Porque, bueno, al menos en este momento era más fuerte el euro que el dólar, ¿sí? 1,15 dólares por euro. El US Bond Price ya nos está diciendo allí que es 1100, bueno, yo lo cambié pues por usar otras cifras, 1160, pero en el caso de ustedes es 1150. El precio del bono, ¿cómo se obtiene? Pues simplemente multiplica, lo hace automáticamente, ¿no? Divide el 1160 que está dado en dólares entre la tasa euro-dólar, ¿sí? Y eso me da entonces el valor del bono en euros, que es de 1.000,9 euros, ¿sí? Por cada uno. ¿Cuál es el face value, valor facial del bono? Pues como cotiza a la par es de 1.000, ¿sí? Recuerden que cuando un bono cotiza a la par significa que su valor nominal, ¿sí? Va a ser igual a su valor actual o de compra, ¿sí? Face value. Entonces eso es cuando es a la par, cuando se emite a la par. El issue date, pues yo le coloqué, yo le coloqué aquí en el trading date, que se va a transar hoy, ¿sí? O sea, 11 de octubre del 2022, y él automáticamente le resta a esa fecha, ¿cuánto? Pues 5 años, ¿sí? Para determinar cuándo fue la fecha de emisión. En este caso, pues dio el 11 de octubre del 2017, ¿sí? Y en el maturity date dice allí, cuando aparece un mensajito, dice, la fecha de maduración son 20 años luego de la emisión. Entonces yo lo que hago es, pues simplemente le sumo 20 años a este inicial, ¿sí? O, como quien dice, tomo el mismo día, el mismo mes, y le sumo a este 2017 20 años, y pues me da 2037. ¿Sí? Bueno, frecuencia, ¿sí? ¿Cómo es la frecuencia de pago? Pues como es anual, pues es 1, ¿cierto? 1 por año. El coupon rate, pues yo he dicho inicialmente que yo voy a tomar en este ejemplo 7%, ¿sí? 7% efectivo anual, o
o Annual Percentage Yield, ¿sí? Que es lo mismo. El Coupon Rate, ¿sí? CMT, que dijimos que era Constant Maturity Treasury, ¿sí? 7%. El Principal Repayment, eso es por cuestión de facilidad, decimos que es en base 100. El Bond Yield, el rendimiento del bono, es 6,91%, se lo hemos calculado antes. El incremento en ese rendimiento vamos a suponer que es de 50 puntos básicos, ¿sí? O sea que ese 6,91 le sumamos 0,05% y me va a dar entonces 7,41%, ¿sí? Y faltaría entonces ustedes que aplicaran la función de Excel que se llama precio, ¿sí? Ya ahí lo que tienen que colocar es simplemente la fecha de qué, la fecha de trading o de liquidación, luego la de maduración, ¿sí? Y luego pide la tasa, el rendimiento, el tipo de pago tomen actual 365, ¿sí? Y listo, y ahí les da entonces el resultado del precio, ¿sí? ¿Cuál sería el precio 2 meses después de haber hecho la emisión, dado que hubo un aumento de 50 puntos básicos sobre la tasa de interés de mercado, ¿sí? Y pues eso sería todo. ¿Hay alguna duda ahí? Ya en la anterior plantilla ustedes ya habían utilizado la función precio, ¿no? Es volverlo a utilizar ahorita con estos datos. No es más. Bueno, la otra semana vemos la parte colaborativa, ¿sí? Un poco de teoría y bueno, y espero ustedes por favor que vayan registrando dentro del foro de discusión pues, sus avances en el desarrollo de esta actividad tanto individual como colaborativa. Ya algunos de ustedes subieron la parte individual, los felicito, pero falta la otra gran mayoría que por favor lo suban. Espero que esto les haya servido pues como de explicación previa. ¿Sí? Gracias, profe. Sí, señor. Bueno, con mucho gusto. ¿Ahí tienen alguna otra duda? ¿Algún punto o algo así? ¿No? Bueno, entonces, ¿me confirma si ya todos registraron su asistencia en el enlace que compartí? Sí, señor. ¿Cómo? Sí, señor. Sí, señor. Ok, excelente. Bueno, entonces que pasen todos una feliz noche y nos vemos el próximo martes. Gracias, profe. Bueno, con muchísimo Bueno, gusto, profe, gracias. con mucho gusto, María Buenas noches. Fernanda y Sandra.